¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les presento a la doctora Claudia Masitelli. Ella es doctora en educación, magíster en educación psicoinformática, profesora de enseñanza media y superior en física, es investigadora independiente del CONICET. Su tema de investigación está asociado a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, aportes para el mejoramiento de la formación docente. Se desempeña en el Instituto de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Los dejo disfrutar y las dejo disfrutar de su conferencia que se titula Reflexión sobre la práctica en la formación docente inicial y continua en ciencias naturales. Muchas gracias y bueno. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Más allá de todo el arduo trabajo realmente que ha sido, es un gusto poder participar de todas las actividades que la Asociación de Profesores de Física lleva adelante en pro del mejoramiento, de la contribución en lo que es justamente el desafío de la enseñanza de la física y de la enseñanza de las ciencias. Voy a compartir la pantalla para empezar. Espero que se vea, me avisan cualquier cosa. Bueno, el tema, como ya lo adelantaron, es reflexión sobre la práctica en la formación docente inicial y continua en ciencias naturales. Y la intención es, justamente en el contexto de un simposio de investigación en educación, en la física, poder plantear los aportes desde esta perspectiva teórica y desde las investigaciones que nosotros venimos realizando. Cuando surgió sobre qué temática poder compartir con ustedes, una de las cosas que hablábamos con Ignacio era poder hablarlo, pero realmente presentándolo como un aporte al ámbito de la investigación. Entonces, poder realmente plantear la formación docente como ámbito de investigación. Y en tal sentido, yo me planteé 3 preguntas para poder presentar esto. En primer lugar, preguntarnos qué podemos investigar o qué investigamos en el ámbito de la formación docente. ¿Para qué investigamos? Y desde qué perspectivas teóricas, al menos desde nuestro equipo, investigamos. En relación con la primera pregunta, viendo la formación docente como ámbito de investigación, podemos considerar la formación docente inicial, y algunas de las preguntas que surgirían es cómo se organizan y se abordan los contenidos disciplinares en el contexto de la formación docente inicial. ¿Cómo se articulan, si es que se articulan, estos contenidos disciplinares con la formación pedagógica? ¿Qué lugar ocupa el trabajo experimental en la formación docente inicial? ¿Cómo se evalúa y cómo se forma, si es que se forma para la evaluación a los futuros docentes? Que en este sentido, este fue el tema en el que estuvimos trabajando en el workshop la semana pasada. Respecto de la formación docente continua, algunas de las preguntas que también podemos plantearnos son qué características tiene esta formación docente continua, cuáles son las acciones que se desarrollan tendientes a formar de forma continua a los docentes de ciencias naturales y qué impacto tienen estas acciones en la práctica de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Una discusión que siempre hemos tenido en nuestro equipo es estas preguntas en el ámbito de la formación docente tiene sentido que las planteemos y que desarrollemos investigaciones siempre y cuando tengamos en cuenta para qué investigamos. Y en este sentido para nosotros es muy importante poder considerar la investigación como algo superador del mero diagnóstico, o sea, que no sea solamente preguntarnos para caracterizar la formación docente inicial y continua, sino que a partir de ese diagnóstico, de esa caracterización, se puedan identificar fortalezas y aspectos que deben ser cambiados, y desde la investigación poder contribuir con el mejoramiento de las distintas instancias de formación docente. Como cualquier trabajo de investigación, uno tiene que definir perspectivas teóricas y metodológicas en las que va a estar sustentado
para el desarrollo de estos estudios, ¿no? Y en ese sentido, con nuestro equipo venimos trabajando desde hace mucho tiempo desde la perspectiva de la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales es un enfoque psicosocial, o sea, es una teoría que se enmarca dentro de la psicología social, propuesta por Moscovici en el contexto de su tesis de doctorado en el año 1961, y después ha recibido aportes de distintos autores que han ido enriqueciéndola desde lo conceptual y desde lo metodológico, porque eso es lo interesante de esta postura teórica. Autores como Denis Jodelet, Jean-Claude Abric. Jodelet define a las representaciones sociales como modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social material e ideal. Y lo que señala es que es un conocimiento implícito que se construye y se comparte dentro de un grupo social, sin desconocer los procesos individuales, pero acá el énfasis está puesto en los procesos de interacción social. Y en nuestras investigaciones realmente hemos podido ir identificando estas representaciones sociales y también pudiendo observar algo que señala la misma teoría, es que este conocimiento implícito sustenta las decisiones y las acciones de los grupos y de los individuos, ¿no? Cuando hablamos de grupo social, en nuestro caso serían los grupos de docentes, ¿sí? Por otra parte, otro de los autores que es referente de este abordaje teórico es Jean-Claude Abric, como lo mencioné recién. Él avanza señalando que a la hora de estudiar las representaciones sociales es necesario conocer el contenido y la estructura, porque habla de que justamente la representación social tiene una estructura jerárquica y diferencia un núcleo, que sería la parte más estable de la representación, la que tiene que ver con la memoria colectiva del grupo y de alguna manera con los aspectos históricos sociales, y el sistema periférico, que es más flexible, que permite el anclaje al contexto concreto en el que se inserta el docente y que tiene en cuenta también, no incorpora las cuestiones que tienen más que ver con las individualidades. En nuestras investigaciones, desde este abordaje teórico metodológico, hemos podido identificar las representaciones sociales de docentes, observar en la puesta en juego en el aula, o sea, ver efectivamente de qué manera estas representaciones sociales se veían evidenciadas en el quehacer docente en el aula, identificar las representaciones sociales de los estudiantes y analizar vinculaciones. Y en todos los casos llegábamos a la conclusión que era necesario avanzar en instancias que nos permitieran la explicitación de las representaciones por parte de los docentes, es decir, confrontar a los docentes con sus representaciones y analizar de forma crítica y reflexiva las implicancias que tienen para su quehacer en el aula. Entonces, en ese sentido es que avanzamos para incorporar, además del abordaje teórico metodológico que mencioné recién, el aporte de la reflexión sobre la práctica. La reflexión sobre la práctica también es un abordaje teórico que tiene sus aportes metodológicos asociados. Esto es lo interesante, o sea, para nosotros ha sido muy enriquecedor poder trabajar desde perspectivas teóricas que están muy vinculadas con abordajes metodológicos bastante específicos. Ahora ahí en pantalla van a ver tres ejes sobre los que me gustaría un poco detenerme para entender qué es esto de la reflexión sobre la práctica. Bueno, hay consenso en atribuir el término de práctica reflexiva a John, como quien habla también de la necesidad de la formación del profesional reflexivo, pero no acotado exclusivamente al profesional docente, ¿sí? Y John distingue entre la reflexión en la práctica y la reflexión sobre la práctica.
Y él considera la reflexión en la práctica como una actividad casi prereflexiva, porque dice, bueno, permite tomar conciencia de la situación, pero no permite profundizar. En tanto que la reflexión sobre la práctica, una vez que ha concluido la acción, permite una acción más intencional y más profunda. Dewey también con anterioridad, John, habló de que el profesorado reflexiona sobre su práctica ante una incertidumbre y en búsqueda de soluciones o respuestas. Ahora, acá lo interesante es considerar los aportes más actuales de varias autoras que avanzan en esto de no quedarse solamente en la reflexión sobre la práctica, sino avanzan en cuanto a la práctica reflexiva. Y estas autoras, las que nosotros tomamos como referente, son Domingo, Cerecero Medina, y en el contexto de Argentina, Anijovic y Capelletti. En cuanto a lo que es la práctica reflexiva, Domingo afirma que va más allá de una reflexión aislada, por eso es como que realmente avanza en esto de la reflexión sobre la práctica. La reflexión sobre la práctica puede ser una acción aislada, pero para estas autoras es importante que el proceso reflexivo se transforme en parte de la práctica docente. Y Domingo define a la práctica reflexiva como una metodología de formación, y esto es lo interesante porque acá empezamos a ver el juego justamente entre la investigación y la formación propiamente dicha. La define como una metodología de formación en la que los elementos principales de partida son las experiencias de cada docente y la reflexión sobre la práctica. Y permite realizar 3 acciones importantes, que es revisar la experiencia, analizarla críticamente y ponerla en diálogo con la teoría. En este sentido, Cerecero Medina caracteriza de una forma muy detallada la práctica reflexiva. Algunas de las características que menciona son que, bueno, en primer lugar, parte de considerar que es un proceso. Entonces acá, esto es para que lo sigamos teniendo bien presente, no es una acción aislada. Y es un proceso que tiene que ser consciente, intencional, metódico, y tener una mirada retrospectiva y prospectiva. O sea, no es solamente quedarnos con el reflexionar sobre la práctica con esta mirada hacia atrás, sino de qué manera podemos proyectar mejoras a futuro para ir avanzando y mejorando lo que es la práctica docente. Ahora, sin lugar a dudas que esto demanda tiempo. Demanda tiempo tanto si quiero ponerlo en práctica como un abordaje metodológico de la investigación, como si quiero ponerlo en práctica en lo que es el contexto propiamente dicho de la formación docente, tanto inicial como continua. Y demanda tiempo porque necesitamos tiempo para que se vuelva una práctica explícita, consciente, que efectivamente se incorpore de manera sistemática a la práctica docente. Y lo interesante también de lo que estas autoras señalan respecto de la práctica reflexiva es que si bien es un proceso individual, tiene que ser un proceso individual, va a acontecer, tiene que acontecer, tenemos que favorecer que acontezca en un contexto institucional, social y político. Y desde este punto de vista también para nosotros fue muy importante porque hay una coherencia en cuanto a la mirada que tenemos desde la teoría de las representaciones sociales. Entonces, de esta manera, a través de la reflexión se debería apuntar a la integración de la persona con sus experiencias personales, los conocimientos teóricos, sus propias representaciones sobre lo que es enseñar y aprender, y sus primeras experiencias en el aula. Ahora, un tercer eje que tenemos ahí en relación con el abordaje teórico son los modelos. Y en la bibliografía podemos encontrar muchos modelos de práctica reflexiva. Cada uno con sus pros y sus contras, como todo aporte teórico metodológico, ¿no? Nosotros para nuestras investigaciones rescatamos el aporte de 3 modelos. Uno de los modelos está propuesto por Rolf
Freshwater y Jasper, y es un modelo que se propone para el ámbito, o sea, para la formación de profesionales en el ámbito de la salud, pero nosotros lo rescatamos porque realmente es muy esquemático, o sea, sistematiza mucho esto de favorecer el proceso reflexivo, el aspecto de lo metódico, y ellos lo que plantean son 3 preguntas. Las 3 preguntas son ¿qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? La idea es, en ese qué, preguntarse qué sucedió, en el ¿y qué? ¿Por qué sucedió? Y en el ahora qué se puede aprender de esta situación y qué se puede trasladar al aprendizaje y al análisis de futuras prácticas o futuras situaciones. Un segundo modelo, que en realidad son 2 en 1, son los propuestos por Domingo y Gómez, que son los modelos R4 y R5, que en realidad el R5 vendría a complementar el R4. Son modelos, el R4 es un modelo que está planteado en 4 fases, y termina, digamos, o involucra solamente procesos de reflexión individual, mientras que el R5 agrega o profundiza, agregando una 5ª fase de reflexión grupal. En este sentido, bueno, este aporte nos ha sido de mucha utilidad en cuanto a esto, a considerar este juego entre lo que es la reflexión individual y la reflexión grupal. Y por último, el tercer modelo es el propuesto por Cerecero Medina, donde ella propone un modelo de práctica reflexiva mediada, que si bien tiene muchos puntos en común, sobre todo con el R4 y el R5, digamos, su aporte original está en esto de la necesidad de un mediador, un tutor, que acompaña al docente en este proceso de reflexión sobre la práctica. Ahora, más allá de estos aportes teóricos, nosotros en el desarrollo de nuestras investigaciones hemos ido identificando cuestiones que nos han permitido llegar a proponer un modelo propio de sistematización de estas investigaciones, que de alguna manera toma aportes de estos modelos que ya he mencionado, pero nuestra intención fue justamente que respondiera a nuestro contexto, no solamente en cuanto a contexto regional, sino a nuestro contexto de formación de docentes de ciencias naturales. Entonces, yo acá quiero comentar algunas investigaciones que hemos desarrollado como para ver un poco en juego de qué manera estos abordajes teóricos y metodológicos pueden contribuir a la investigación en el ámbito de la formación docente y a la formación docente. Son muchas las investigaciones, pero yo voy a tomar de las últimas que hemos realizado, voy a tratar de ser lo más breve posible y por supuesto después si hay alguna pregunta lo podemos seguir conversando. Ahí el agrupamiento, digamos, de los estudios está entre el trabajo realizado con docentes formadores y con docentes en ejercicio. Si bien los docentes formadores son docentes en ejercicio, pero un poco era para diferenciar el contexto en el que se ha trabajado. El primer grupo son investigaciones hechas en el contexto de la formación docente, entendiendo entonces investigaciones que apuntan al estudio de la formación docente inicial, y el segundo grupo, cuando hablamos de docentes en ejercicios, ya apunta más a lo que sería la formación docente continua. Con respecto entonces a investigaciones realizadas en el contexto de la formación docente inicial, realizamos un estudio que tuvo una duración de aproximadamente 3 años y medio, en el que se planteó la identificación del contenido y la estructura de las representaciones sociales de los futuros docentes, pero no solamente para analizarlas, sino para conocer de qué manera estas representaciones cambiaban o se mantenían a lo largo del proceso de formación inicial. Entonces fue realmente un estudio en el que a lo largo de los años que duró el proyecto se fue haciendo un seguimiento de qué pasaba con las representaciones sociales de estos futuros docentes. A su vez, se trabajó también en la identificación y análisis de las representaciones sociales de sus docentes formadores. Y a partir de los resultados obtenidos,
se trabajó de forma reflexiva con los docentes formadores, presentándoles justamente los resultados tanto de las representaciones sociales de sus alumnos y el de las propias, y un poco reflexionando sobre las implicancias en este proceso de formación y las necesidades o posibilidades de introducir mejoras. De lo que fue la indagación participó casi la totalidad del cuerpo docente, de los profesorados en los que trabajamos. Ahora ya en estas instancias más de reflexión fue más escasa la participación y fue más en forma individual con cada uno de los docentes formadores. Bueno, y esto se pudo traducir en que en algunas materias algunos docentes formadores pudieran ir introduciendo cambios tendientes a contribuir con este proceso de formación docente inicial de profesores de física y de química principalmente. Otra de las investigaciones que desarrollamos se hizo con aproximadamente el 50% de los docentes de los profesorados de física, química y tecnología de la Universidad Nacional de San Juan. Y en este caso, el estudio tuvo el objetivo de contribuir con el proceso de modificación de los planes de estudio. Para esto se indagaron las representaciones sociales de los docentes formadores a través de sus opiniones, porque el contenido de las representaciones sociales básicamente es esto, es opiniones, información, actitudes, valores. Y también se trabajó en el intercambio de experiencias de enseñanza y aprendizaje, reflexionando sobre las fortalezas y debilidades de la formación, para de ahí obtener insumos que permitieran ver qué cambios eran necesarios para organizar la nueva propuesta de plan de estudio. Esta investigación se desarrolló en 3 jornadas. Una jornada en la que se trabajó la reflexión con los docentes del área de formación pedagógica, otra jornada en la que se trabajó con los docentes del área de formación disciplinar específica, y una tercera jornada en la que se trabajó con todos juntos. Las respuestas de los docentes evidenció realmente un aporte en cuanto al proceso de reflexión que pudieron llevar adelante. Y en algunas propuestas de cambio que se generaron, inclusive, sabemos que los procesos de modificación de planes de estudio e implementación llevan tiempo, pero si se van identificando aspectos que pueden favorecer esta formación docente inicial, ¿por qué no irlos introduciendo, no? Ahora, uno de los resultados más interesantes de este trabajo fue la valoración hecha por los docentes formadores en cuanto a las estrategias de reflexión utilizadas en las distintas jornadas, lo cual generó un impacto a nivel actitudinal y motivacional, porque una de las cuestiones es que plantear que se debe reflexionar para generar cambios en el contexto de la formación docente, tanto inicial como continua, es decir, bueno, pero ¿por dónde empezamos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo llevamos adelante un proceso que sea metódico? Entonces, una de las grandes valoraciones que los docentes hicieron fue esta posibilidad de tener acceso a estrategias que contribuyeran con la reflexión sobre la práctica. En relación con el segundo grupo, con los docentes en ejercicio, yo les voy a comentar un trabajo que hemos realizado a comienzo de este año, y de alguna manera también el workshop que se desarrolló la semana pasada con los docentes respecto de la evaluación llevó como eje o como sustento la idea de la práctica reflexiva, ¿sí? Nosotros trabajamos en un curso de capacitación docente con alrededor de 13 docentes de Ciencias Naturales y Tecnología. Este grupo de docentes era muy heterogéneo, lo cual enriqueció mucho la discusión, porque tuvimos docentes de biología, de física, de química, de tecnología,
y docentes recién graduados y algunos con más de 20 años de experiencia. Entonces, el intercambio que se generó, esto de pensar la reflexión sobre la práctica, no solamente como proceso individual, sino también como proceso grupal, como proceso de interacción social, fue muy enriquecedor. Y el estudio, el proceso de reflexión en este contexto se desarrolló en 4 jornadas presenciales y una cierta cantidad de actividades que se desarrollaron también en forma sincrónica a través del campus de la universidad. Estas instancias de reflexión las organizamos un poco siguiendo ya la idea de nuestro modelo de práctica reflexiva, que como ya mencioné antes, había resultado de sistematizar en los resultados de nuestras investigaciones con algunos de los aportes teóricos que ya he mencionado. Así que partimos de una indagación inicial de representaciones sociales, una reflexión inicial de sus propias experiencias de enseñanza, para finalizar, después de desarrollar las distintas instancias, con lo que fue una propuesta individual de superación o mejoramiento de su práctica docente en el aspecto que hubieran decidido reflexionar. Las propuestas presentadas realmente mostraron los aportes teóricos del modelo de reflexión, de este abordaje de estos 2 marcos teóricos, ¿no? Tanto de la teoría de las representaciones sociales como de la práctica reflexiva. Pero más allá de esto, en donde realmente pudimos ver en forma concreta un aporte, fue nuevamente muy interesante las opiniones de los docentes al destacar que ellos, o sea, como valoración principal, el haber podido conocer maneras concretas de iniciar y desarrollar un proceso de reflexión sobre su propia práctica. Teniendo en cuenta un poco todo esto que he comentado, nosotros concluimos, digamos, en estas investigaciones, que efectivamente estos abordajes teóricos para nosotros constituyen un aporte tanto a la investigación como a la formación docente. Y me gustaría brevemente destacar cuáles son algunos de los aspectos que consideramos, de los aportes, perdón, que consideramos. En relación con los aportes a la investigación, bueno, por un lado, utilizar o trabajar con la identificación y la explicitación de las representaciones sociales como punto de partida del proceso de reflexión sobre la práctica es un aporte teórico y metodológico a la investigación en el ámbito de la formación docente de ciencias naturales. Y por otro lado, la posibilidad de haber podido sistematizar este modelo de práctica reflexiva, que brevemente les comento, digamos, en qué ha consistido. Van a encontrar muchos puntos en común con los que ya mencioné antes, porque, como les dije, o sea, es una sistematización de los resultados de investigación más aportes teóricos y metodológicos. Nosotros hacemos nuestra propuesta en 2 etapas. Una primera etapa que le llamamos de andamiaje y una segunda etapa que le llamamos de consolidación. Dentro de cada una de esas etapas encontramos o diferenciamos 5 componentes que se repiten para las 2 etapas, pero justamente la diferencia va a estar en esto de andamiaje sí o andamiaje no. En la primera etapa, que sería la de andamiaje, está planteada con el propósito de iniciar a los docentes y futuros docentes, o sea que ahí la idea es que sirva tanto para la formación docente inicial como continua, en los procesos de reflexión. Entonces es una etapa en la que justamente hay una mediación. Pero esta mediación tiene el objetivo no solamente de acompañar al docente en el proceso de reflexión, sino de ir formando en ellos aspectos que sean necesarios desde lo metodológico y desde lo teórico para adquirir autonomía y poder pasar a la segunda etapa de consolidación, en la cual ya pueda desarrollar estos procesos de reflexión sobre la práctica de manera sistemática y de forma autónoma. Con respecto a los componentes de estas etapas,
distinguimos 5 componentes. El primero tiene que ver con la caracterización actitudinal de los docentes. Acá es muy importante aclarar que si no hay una actitud crítica y reflexiva en un docente, es imposible llevar adelante un proceso de reflexión. Ahora, si no hay, si yo me enfrento a un grupo de docentes que no tiene predominantemente esta característica, la idea no es descartar al grupo, sino poder construir estrategias que me permitan desarrollar esta característica actitudinal para arrancar con el proceso de reflexión sobre la práctica. Y después tenemos 4 componentes más. Uno es el de reflexión inicial, con la identificación y la explicitación de las representaciones sociales y sus implicancias en las experiencias de los docentes. El tercer componente es el análisis del conocimiento existente, y acá ya metemos el aporte de la teoría, dependiendo sobre qué estemos reflexionando. Si estamos reflexionando sobre evaluación, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción teórica de evaluación. Si estamos reflexionando sobre enseñanza, lo que tiene que ver con la construcción teórica de la enseñanza. Un cuarto componente que ya es la reflexión sobre aspectos concretos de la práctica docente. Ahí ya si estoy reflexionando sobre evaluación, reflexiono sobre mis prácticas evaluativas. Y por último, la propuesta, implementación y evaluación de acciones de cambio. Esto, como una cuestión sistemática metodológica, constituye un aporte para la investigación, pero también constituye un aporte para la formación docente. Y si bien destacamos esta sistematización del modelo como un aporte a la formación docente, sin lugar a dudas, esto se ve evidenciado en cuanto a contribuir con los aspectos actitudinales y motivacionales que no limiten al docente, sino que lo animen a llevar adelante este proceso, al poder contar con técnicas y con orientaciones metodológicas que favorezcan el desarrollo de estos procesos y que le permitan realmente pasar quizás de reflexiones realizadas de forma eventual a reflexiones realizadas de forma sistemática, como parte de su propio desempeño profesional, ¿sí? Ya para finalizar, quiero quedarme con estas 2 ideas de estos autores, Invernon y Bayan. Estas ideas de estos autores están presentadas en el ciclo iberoamericano de encuentros con especialistas llevado adelante por la Comisión Nacional para el Mejoramiento Continuo de la Educación de México, con el apoyo de la OEI. Y me resultaron muy interesantes justamente las afirmaciones que ellos hacen. Por un lado, Invernon menciona que el proceso de formación docente continua tiene una parte importante de actualización y capacitación, pero la parte más relevante y complementaria es la de crear espacios de aprendizaje. Y se va a referir justamente a espacios que permitan reflexionar sobre la práctica. Y es algo interesante lo que él dice en relación a este juego de lo que es actualización y capacitación y lo de que es esto de los espacios de aprendizaje. Él dice, en general, los procesos de formación docente continua han tendido a ser espacios de actualización y capacitación, que poco impacto han tenido en modificar el accionar docente en el aula. Y el tema es que justamente es porque viene como algo empaquetado en donde le venimos a decir al docente lo que tiene que hacer para mejorar su práctica sin conocer cuáles son las problemáticas a las que él se está enfrentando. Entonces él plantea que reflexionar sobre la práctica significa preguntarse, ¿esto que usted hace, por qué lo hace? ¿Lo hace porque siempre lo ha hecho así? ¿Lo hace porque cuando llegó a esta institución se hacía así y usted siguió con la rutina? Y a partir de ahí poner en diálogo la experiencia docente con los contenidos de actualización y capacitación, de manera de permitirle en el proceso de formación continua al docente construir sobre sus propias experiencias. Y por otro lado,
Vayan afirma, dice, si somos profesionales, está mucho el hincapié en realmente considerar al docente como profesional docente, ¿sí? Entonces, si somos profesionales, el tema de la reflexión sobre la práctica es fundamental. Ahora, el docente es un profesional y tiene que actuar como tal. Por lo tanto, ella deja planteado esto, esta necesidad de poder incorporar el proceso de reflexión sobre la práctica, esta mirada autocrítica de mi práctica con una mirada de poder avanzar, de poder construir. Y esto lo que favorece también es la vinculación real entre investigación y docencia, en donde no quedan como dos cuestiones aisladas, donde yo desde la investigación voy a obtener información y le voy a decir al docente lo que tiene que hacer, sino que realmente lleva a que sea un proceso de co-construcción del conocimiento para que tenga aportes efectivos a lo que es la formación docente inicial y continua. Así que bueno, esto es un poco lo que yo traía para compartir. Si hay preguntas, dudas. Muchas gracias, Claudia. Abrimos también el espacio de preguntas a través del chat. Podemos leer las preguntas que tengan. Voy a detener la grabación.